Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Estocolmo, precisamente en la Universidad de Estocolmo. Varias personas me han preguntado de que cómo es el trámite para ingresar a una universidad acá en Suecia, y eso vamos a ver el día de hoy. Cómo estudiar en Suecia. Vamos con el video. Nos encontramos en el alma mater de Suecia, la cual es la Universidad de Estocolmo. En este video vamos a ver algunos requisitos que se necesita para estudiar el nivel de maestría acá en Suecia. Quiero hacer la aclaración que no vamos a ver temas relacionados con lo que es becas. En posterior videos hablaremos sobre lo que son becas, algunas universidades, ya que en Suecia las universidades están orientadas a un área de estudio específico. Vamos a hablar específicamente sobre los requisitos que se necesita para una persona que no vive en este país. Y en primer lugar se necesita que la persona tenga una licenciatura o un grado equivalente a licenciatura. Tiene que ser de una universidad reconocida internacionalmente. Y las personas que no son de Suecia necesitan el equivalente a la licenciatura para poder cursar estudios de maestría. Este título tiene que ser apostillado en las relaciones exteriores de su país, así también como todas las calificaciones que se han obtenido durante ese estudio, la licenciatura o el grado de licenciatura. La maestría que se desea cursar tiene que ir orientada a la misma carrera que se estudió en el nivel de licenciatura. Estos requisitos específicos se describen en las descripciones de cada maestría de acuerdo también a la universidad y al programa que se desea cursar. Algunas universidades también piden tener una experiencia de 1 año o 2 años, dependiendo del tipo de universidad y también el tipo de maestría que se desee estudiar. El inglés es un requisito muy importante para poder estudiar una maestría en Suecia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las maestrías en este país se dan en el idioma inglés, lo cual es muy práctico para las personas que vienen de otros países, ya que aprender sueco es muy difícil para los estudiantes que desean estudiar en Suecia. Las personas que desean estudiar una maestría necesitan tener un nivel en base al sueco, lo que en Suecia se conoce como nivel 6. Pero ¿qué es el nivel 6? Vamos a explicar los diferentes tipos de niveles que hay para evaluar a una persona. En Europa, todos los idiomas de los países se califican en base al A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Esto es para todos los idiomas de todos los países. Cambridge es la que regula el nivel de inglés y en este caso el que se solicita es el nivel C1. El nivel C1 es equivalente al TOEFL, conocido más que todo en América, entre el nivel de 87 a 109 puntos. Para ingresar a una universidad se puede presentar cualquier examen de inglés. Puede ser el Cambridge, puede ser el TOEFL y otros tipos de exámenes que se utilizan también acá en Europa. Lo que sí es necesario que este examen tiene que ser certificado para no tener ningún problema a la hora de querer ingresar a una universidad. Esta prueba de inglés se pide para las personas que vengan de los países en el cual el idioma materno no es el inglés, como será el caso de Canadá, Estados Unidos, Australia, Jamaica, la India y algunos países de África. En el caso de los países de América Latina sí se exige un examen certificado de inglés. Después de tener todos los documentos, se puede enviar la solicitud electrónica a la universidad a la cual se desea estudiar, donde lógicamente, además de presentar toda la documentación, se tiene que demostrar la elegibilidad para los cursos y programas que ha solicitado. Algunas universidades pueden solicitar un ensayo o una carta de motivación. Algunas otras también podrán pedir un currículum vitae. Pero es importante saber que los documentos que no se han pedido no es necesario incluirlos a la hora de hacer la solicitud para estudiar una maestría.
En posteriores videos estaremos viendo algunas universidades que tienen la modalidad de intercambio, algunas universidades que ofrecen becas para estudiantes extranjeros y también miraremos algunas universidades que hay en Suecia. Solamente te pido que te suscribas a este canal, que le des a la campanita para más notificaciones. La suscripción es gratis. También compártelo con tus amigos para que ellos también puedan tener esta información. Y gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.